Registrado. Aló, buenas tardes. Esta es la clase de Zoología Aplicada que dictamos a la carrera de Agronomía de la Universidad de La Serena. Son las 6 de la tarde y hoy día es lunes 28. Estaba informándole a los estudiantes que les había subido la semana pasada y hoy día en algún momento les mandé una nota recordándole que le dieran una vuelta, una miradita al material que les he subido. El documento que les he subido es básicamente una guía de aprendizaje autónomo con la cual vamos a trabajar toda esta unidad, las 4 semanas que están asignadas a esta unidad. Al final de ella vamos a tener una evaluación escrita en forma individual, pero los estudiantes tienen que ir completando esta guía de autoaprendizaje idealmente en grupo. Yo no sé si les favorece grupo de A2, les favorece grupo de A3, pero tienen que tomar la decisión o 3 o 2, porque de otra manera se establece mucha diferencia de esfuerzo entre los grupos. Ciertamente si hay, al final hay un grupo que solo puede ser formado por 2 personas, bueno, tendrá que ser un grupo de 2, pero más bien la excepción que confirme el criterio general. La universidad todavía nosotros no nos entrega cuál va a ser la modalidad de trabajo, si vamos a tener semanas de receso, eso todavía no lo dice, ¿no? Así que lamentablemente no les puedo entregar la fecha de las pruebas. Solo les señalé que en la clase pasada que nosotros en teoría íbamos a tener 3 pruebas de selección múltiple con algunas preguntas de ensayo, preguntas de respuestas cortas. Esas van a estar distribuidas al final de cada unidad. También se les señaló el primer día de clase que la primera unidad iba a ser responsabilidad mía, la segunda unidad del curso, la parte teórica, el profesor Pizarro, y la tercera unidad del profesor Carlos Zuleta. Al final de cada unidad, entonces, una evaluación individual, basada en el desarrollo de las guías. Pero el desarrollo de las guías se puede hacer en grupo, ¿no? El grupo de A3, ¿no? Para que, como dije, el grupo de A2, grupo de A3, para que el esfuerzo sea similar entre cada uno de los grupos. Respecto de la encuesta, yo le agradezco a las personas que se dieron el tiempo y me la respondieron. Estábamos mirando en la medida del tiempo que tengo disponible. Así que esa información va a ser valiosa para nosotros. Pero también he detectado que muchas personas hicieron el intento y no enviaron la encuesta. Hay 3 interpretaciones. Una es que se agotaron, otra que al final les da lo mismo, y otra, con esta interpretación mía me voy a quedar, que no tienen las habilidades todavía desarrolladas para trabajar en forma eficiente con este sistema. Entonces mi recomendación es que aquellas personas que no se sientan cómodas con este sistema a esta altura del semestre, practiquen, traten de mejorar ese nivel de expertizaje, porque por lo menos en este curso, yo me imagino que en otros, todas las pruebas o las evaluaciones van a ser vía Moodle. De tal forma que si usted no ha adquirido la técnica, la práctica va a estar en desventaja respecto de sus compañeros
que sí la podrían tener. Así que por favor, tomen nota de la situación. En la parte teórica, en la parte de laboratorio, van a hacer una revisión de lo que yo traté en el curso de biología general, en la parte del organismo animal. De manera que, en teoría, en este curso, nosotros nos vamos a ir inmediatamente al análisis de los grupos de animales que nos interesan desde el punto de vista, aplicado. La guía que les envié aparecen algunas sugerencias de fuentes bibliográficas básicas de apoyo para el trabajo. O sea, una vez que yo trate las materias, ustedes se van a esta guía y completan su trabajo, completan la información, y con ella se tienen que enfrentar a la prueba. Como no podemos acceder nosotros a los libros en papel, reemplacé los libros clásicos de este curso por libros electrónicos que están de fácil acceso a través de las e-books. Un libro introductorio al tema es Biología, Ciencia y Naturaleza. Bayer's Out the Circle y Out the Circle. Y tengo entendido que este libro también lo usaron en Biología General. Hay un libro ya más especializado que tiene el mismo nombre de este curso, Zoología Aplicada, de un señor de apellido Padilla. Como nosotros trabajamos con algunos conceptos de parasitológicos, hay otro libro electrónico de un señor de apellido Cordero del Campillo. Se llama Parasitología General. Y otro libro de un señor Cruz Reyes que se llama Glosario de Términos en Parasitología y Ciencias Afines. Y un libro de zoología que es un poco más extenso y difícil, más denso, es el libro de Hickman. Y finalmente, Internet, fuente de información de zoología aplicada. Yo le estoy dando alternativas a las cuales pueden recurrir ustedes para trabajar estas guías de gestión del autoaprendizaje. No estoy diciendo que tienen que, cada vez que responden una pregunta, revisar todos estos libros. A lo mejor se van a sentir más cómodos con uno, ¿no es cierto?, con otro. Ahora bien, cuando recurren a Internet, tengan cuidado primero de no usar la técnica del copiado y el pegado, porque yo inmediatamente me doy cuenta. Y también en Internet hay mucha información de distintos niveles. Como este es un nivel universitario, semiprofesional, todavía no profesional porque no se han recibido, pero es universitario, por lo menos. Por lo tanto, yo espero que la fuente de información esté a nivel de ustedes. Que no vayan a consultar un libro que está hecho para niños de escuela básica o niños de enseñanza media. Ustedes ya pasaron esa etapa. Y antes de comenzar el análisis de esta guía, si alguien tiene una pregunta, bienvenido sea, porque las preguntas me orientan a mí y ayudan al resto de los compañeros también. Tenemos en estos momentos 22 participantes, 21, en los 22 estoy incluido yo, 21, lo cual hace un número digno respecto de asistencia.
Entonces, jóvenes, chiquillos y chiquillas, si alguien tiene alguna consulta respecto a la modalidad del trabajo, es el momento de hacerla. Ups. Profe, luego se envía el... No, en el caso de ustedes no. El documento que elaboran les permite estudiar para la prueba. El compromiso nuestro es que las preguntas, no exactamente hechas de la misma manera, pero que esas preguntas sirvan para desenvolverse bien en la prueba. ¿Quién habló, Claudia? Sí. A ver, Felipe, ¿alguna pregunta? Aquí aparece Felipe asistiendo a la clase. Christopher. No, profe. Paulina. No, profe, en la guía estaba todo bien claro. ¿Ah? En la guía quedaba todo bien claro. ¿Está claro? Qué bueno. Andrea. No, profesor, no tengo dudas. No se le escucha. No tengo dudas. Giovanna. No, profe, todo bien. Ya, qué bueno. Gracias. Bien, entonces vamos a ir al hueso pirata, dijeron los de Coquimbo Unido. Esta primera unidad trata de los animales parásitos. Tratamos nosotros el fenómeno del parasitismo animal. Y tenemos que comenzar por algunas definiciones básicas de lo que es el parasitismo animal. Voy a darle más aumento a lo que tengo acá en la pantalla para que ustedes lo vean bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es el parasitismo? El parasitismo es una interacción ecológica que se produce entre dos especies diferentes, donde una de ellas es el parásito y la otra es el huésped. El parásito obtiene beneficios de esta interacción, pero no mata al huésped. El huésped es debilitado, en cierta forma es perjudicado, pero logra sobrevivir al parásito. Dicho en otras palabras, el parasitismo puede ser para toda la vida, donde al final el huésped
se acostumbra a la presencia del parásito y el parásito se acostumbra a la presencia del huésped. Básicamente se reconocen dos tipos de parasitismo. El ectoparasitismo, donde el parásito vive en la superficie corporal del huésped, y el endoparasitismo, donde el parásito vive en el interior del huésped. Como animales ectoparásitos, podemos mencionar nosotros a las garrapatas, a las pulgas, a los piojos. Y como animales endoparásitos, podemos mencionar como ejemplo a las tenias, a las fasciolas, a los ascaris. Ahora, el parasitismo es un tipo de simbiosis, ¿ya? Y como tal forma parte de las interacciones ecológicas que comprometen a dos especies diferentes que llevan una vida en común, ¿ya? Otra forma de simbiosis, además del parasitismo, es el mutualismo, donde hay dos especies que colaboran mutuamente entre ellas para poder sobrevivir y ser exitosas en la naturaleza. El mutualismo. El mutualismo es una interacción simbiótica obligada, pero hay especies que establecen relaciones de conveniencia mutua que no es obligada. Y en este caso esta simbiosis se llama protocooperación. Protocooperación. O sea, cuando las especies se encuentran, se benefician mutuamente, pero pueden andar cada una por su lado. En el caso del mutualismo tienen que estar las dos especies. Y después tenemos el comensalismo, que también es una forma de vida en común, donde tenemos un organismo comensal que vive en la superficie corporal de otro, o vive en el interior de otro, ¿ya? Conocido como huésped. Y tenemos entonces, en el caso del comensalismo, el comensal y el huésped. El comensalismo no representa daño al huésped. El comensal obtiene beneficios de la presencia del huésped, pero no necesariamente le causa daño. Cuando el comensal le empieza a producir daño al huésped, entonces eso se transforma en una suerte de parasitismo. Ahora bien, los animales parásitos, desde el punto de vista de su biología, tienen características propias que lo definen como animales parásitos. Y en el caso del comensalismo, también el comensal tiene características propias. Cuando el comensal se transforma en una especie de parásito, es una suerte de anormalidad, ¿no? Una suerte de pseudo parasitismo. Pero a nosotros no nos interesa, porque este no es un curso de ecología, no nos interesa ni el comensalismo, ni el mutualismo, ni la protocooperación, sino nos interesa el parasitismo. Ahora bien, el parasitismo es un fenómeno bastante importante para la producción pecuaria, y en el caso de los parásitos que afectan a las plantas, a la producción agrícola.
nosotros no nos vamos a referir mucho al tema de los parásitos que afectan a las plantas porque tenemos entendido que ustedes tienen un muy buen curso. No sé si lo ven esto dentro de fitopatología o lo ven dentro de nematología. Tienen un buen curso, pero no tienen más adelante ningún curso que hable de los animales parásitos. Y eso nos interesa que ustedes se vayan con una noción de lo que es el zooparasitismo. ¿Se entiende por zooparasitismo? ¿No es cierto? Parasitismo donde el parásito es un animal. Y fitoparasitismo, aquel parásito ¿ya? Que es un animal, pero el huésped es un vegetal. O sea, ahí el parásito animal está adaptado para vivir, ya sea externamente en la superficie de la planta o en algún órgano de la planta. Si necesitan que yo aclare algo, simplemente me interrumpen. Si yo estoy con la palabra en la boca, les pido que se queden, que me esperen un ratito, pero una vez terminado, yo les doy la explicación. Los animales zooparásitos, ¿qué adaptaciones tienen a esta vida parasitaria, a explotar al huésped? Bueno, estos bichos tienen adaptaciones morfológicas, por ejemplo, ganchos, ventosas. Tienen adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, si son parásitos internos, ser capaces de aguantar, resistir la falta de oxígeno, los altos niveles de anhídrido carbónico, la acidez de los líquidos tisulares o los líquidos intestinales o estomacales donde están viviendo los bichos. Ya adaptaciones biológicas, por ejemplo, la capacidad que tienen las hembras de poner huevos, la elevada capacidad que tienen las hembras de poner huevos, o bien que en un individuo, ¿no es cierto?, se encuentran los dos sexos masculino y femenino. Los individuos no se autofecundan, ¿no? Pero puede un segmento del animal, cuando es largo, mezclarse con otro segmento del animal. Y ahí haber un intercambio de gametos. Y adaptaciones ecológicas. Entendiendo por adaptaciones ecológicas las formas en que el animal explota el medio ambiente, las oportunidades que le dan el medio ambiente para poder llegar al huésped e instalarse. Ya les he dicho que algunos parásitos viven de por vida en el hospedador. Ocasionalmente los parásitos matan al hospedador, pero por definición los parásitos no matan al hospedador. Y una adaptación ecológica clásica que usan los parásitos para llegar al huésped es el uso de las cadenas tróficas. ¿Ah? El comer y ser comido. En lo que se está comiendo va el parásito. ¿Ya? Y así el parásito llega entonces al huésped. Hay un artículo, pero que ustedes lo van a analizar en el laboratorio, que se llama la Taenia solium, un parásito cosmopolita, investigación y ciencia. Ahí aparece todo un detalle respecto de la Taenia solium. Vamos a irnos entonces
a un grupo de animales que son casi por definición animales parásitos. ¿Ven ahí ustedes la diapo? ¿Jóvenes? Profe, sí se ve. Ya. Animales eumetazoo. Voy a primero precisar, recordarles qué es lo que son los animales eumetazoo. Recuerden que el reino animal se divide en 3 subreinos. El reino Parazoa, el reino de las esponjas, el reino Mesozoa y el reino de los animales Eumetazoa. El reino de las esponjas y el reino de el subreino de las esponjas y el subreino de las Eumetazoa es de interés para los biólogos, no tanto interés para ustedes, pero el subreino de los animales Eumetazoa es importante para ustedes. Punto 1, a este subreino pertenecen el resto de los animales. ¿Ya? La palabra eumeta quiere decir animales complejos. So, la terminación so quiere decir animal, animales completos. La palabra parazo, para las esponjas, quiere decir animal, al lado de los animales. Para quiere decir al lado. So, animal, para, al lado de los animales. Y mesozoa, meso-zo, de nuevo, so, animal, y meso intermedio. Fíjate, entonces las esponjas están al lado de la corriente principal del reino animal. Los mesozoos están entre medio de la corriente principal del reino animal, y los eumetazoos forman parte del tronco principal de evolución del reino animal. Por eso que los mesozoos y los parazoos se consideran animales muy poco complejos, muy primitivos, en los primeros estados de la evolución del reino animal. Ahora, dentro de los animales eumetazoo, nosotros encontramos 4 grandes grupos. Antes de eso, dentro de los animales eumetazoo, nosotros encontramos 2 grandes grupos en función de la simetría. Animales que tienen simetría radial y animales que tienen simetría bilateral. Los animales que tienen simetría radial, como por ejemplo las anémonas, las medusas, bueno, no son de interés del agrónomo, desde el punto de vista productivo. Podría interesarse las medusas, ¿no es cierto?, cuando aparecen de vez en cuando acá, y hay noticias en el diario que la gente no se debe bañar, como ciudadano oculto, pero desde el punto de vista profesional no interesa. Y los animales bilaterados. O sea, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la simetría, hay 2 grandes grupos, los animales bilaterados y los animales radiados. Para los propósitos de este curso, los animales radiados no nos interesan, pero sí los bilaterados, que constituye el resto de los seres vivos. Nosotros, por ejemplo, somos animales bilaterados. Dentro de los bilaterados, desde el punto de vista de la cavidad corporal, hay 3 grandes grupos ahora. Los animales bilaterados acelomados, los animales bilaterados pseudocelomados y los animales bilaterados celomados. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al último grupo, somos animales bilaterados celomados. Tenemos una cavidad corporal secundaria. Los animales bilaterados pseudocelomados tienen una cavidad primaria, cavidad corporal primaria.
y los bilaterados acelomados no tienen cavidad corporal. La cavidad digestiva no se considera cavidad corporal. Ya, la cavidad corporal es aquella cavidad que está entre la pared del tubo digestivo y la pared corporal. Entonces, lo que nos interesa en esta unidad son los animales bilaterados acelomados. Para empezar. Ahí tenemos una figura que muestra las diferencias entre los animales en función de la cavidad corporal. Aquí tenemos nosotros un dibujo que muestra la configuración del cuerpo del animal en un corte transversal de un animal acelomado, esto que tenemos acá de un animal pseudo-celomado, y el que tenemos acá a la derecha, animal pseudo-celomado. Entonces, lo claro acá, lo más externo, corresponde a derivados de origen ectodérmico, la piel, y lo más oscuro acá corresponde a derivados de origen mesodérmico, en este caso el músculo. Y aquí hay un espacio que está lleno de un tejido que se conoce con el nombre de mesénquima. Esto que tienen acá achurado con estas líneas es la pared de la cavidad digestiva. Entonces, los animales acelomados encontramos que la pared de la cavidad digestiva está rodeada por un tejido mesenquimatoso, un tejido de relleno, un tejido blando. Y la pared corporal del animal está conformada por una capa muscular interna y una capa epidérmica externa. Estos animales, en lo que está indicado por la letra A, son en general animales pequeños y de cuerpo blando, en general. Después tenemos un animal que tiene una cavidad corporal secundaria, esa es primaria. Tenemos la pared corporal, la piel, el músculo, la pared del intestino, y aquí hay líquido. Mientras acá hay células, mientras aquí hay un tejido esponjoso, con muchas cavidades, pero tisular al fin y al cabo, aquí nosotros tenemos un espacio que está lleno de líquido, y los órganos interiores se mantienen flotando en el interior de este líquido. Esto es una cavidad corporal primaria, y esta cavidad se llama pseudoceloma. Y después tenemos el último caso al cual pertenecemos nosotros, tenemos la cavidad, la pared corporal. Fíjense usted que la pared corporal está formada por una epidermis, una capa muscular e internamente unas membranas que encierran una cavidad. Bueno, es distinto de esto, que encierran una cavidad. ¿Ya? Y la pared del tubo digestivo está conformado por la pared del tubo digestivo, ¿ya?, más una capa de tejidos que se corresponde con esta que está como la capa inferior de la pared corporal. Esta es una cavidad secundaria. Entonces, vean ustedes cómo está conformada la pared corporal en este caso respecto a la pared corporal de acá, y cómo está la pared del tubo digestivo en este caso y cómo está acá. Y los órganos internos entonces están rodeados por estas tejido membranoso, que dicho sea de paso se conoce con el nombre de peritoneo, que en el ser humano cuando se infecta en esta cuestión produce la enfermedad llamada peritoneo, peritonitis.
o cuando se infectan a nivel del tórax, se conoce el nombre de pleuresía, son enfermedades, infecciones graves que pueden llevar a la muerte a la persona. Bueno, los animales que nos interesan por ahora son animales que están en este grupo, el grupo de los animales acelomados. Ahí tienen ustedes como, de esta manera de repaso, cómo se divide el reino animal. ¿Ya? En tres subreinos, parazoa, con un solo diseño animal, los poríferas, subreino mesozoa, con un solo diseño animal, ¿ya? Los mesozoa, y después tenemos el subreino eumetazoa, en dos grandes grupos, los animales con simetría radial, solo con dos diseños de animales, el filo unidaria, el filo tenófora, que no es interés para nosotros en este curso, y el grupo de los bilaterados. ¿Ya? Y note entonces que es el resto de los animales. Los sin cavidad corporal, los acelomados, los cavidad corporal primaria, los pseudosomados y cavidad corporal secundaria. Y aquello que cavidad corporal secundaria, en la mayoría de los animales se dividen a su vez en dos grupos, aquellos que son protostomados y aquellos que son deuterostomados. Ahora bien, desde el punto de vista de la relevancia de estos diseños de animales, desde el punto de vista para el agrónomo o el veterinario, bueno, tenemos nosotros dentro de los acelomados solo el grupo de los gusanos planos, también llamado platyhelmintes. Dentro de los pseudocelomados, el grupo de los nematodos, pero el resto no es relevante. Dentro de los protostomados, bueno, como importante, tenemos nosotros el filum molusca, los anélidos por tener la lombriz de tierra, que está de moda por el tema de la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, etc. Después tenemos nosotros aquí los artrópodos. Fíjense de esta gran lista, aparecen tres grupos: molusca, anélida y artrópoda. Nosotros obviamente no le vamos a dar mucho tiempo a los moluscos, ¿no es cierto? Y a los anélidos, pero sí se van a mencionar y algunas cosas generales de ellos se van a estudiar. Nosotros nos vamos a enfocar en los artrópodos. Y dentro de los deuterostomados, para el agrónomo, o futuro agrónomo, el filum más relevante de estos que están acá es el filum cordata. En resumen, para estudiar en este curso, zoología aplicada, le daremos a los platyhelmintes, a los nematodos, algo a los moluscos, algo a los anélidos, a los artrópodos, bastante, y a los cordatas. Poco más. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Tenemos 21 participantes. ¿Pregunta? Jóvenes, chiquillas, chiquillos. No, profe, parece que no. Bien. Seguimos dándole entonces. Bueno, aquí tienen un diagrama que muestra un poco las relaciones que hay en los distintos grupos de animales. Bueno, aquí está el origen. Los animales se habrían originado a través de un ancestro flagelado, ¿no es cierto? Que se habría hecho unicelular, se hizo multicelular,
este bicharraco inventa la simetría y algunos quedan con simetría radial y otros con simetría bilateral, y la simetría bilateral, ¿no es cierto?, inventan la cavidad corporal. La cavidad corporal primaria, sin cavidad corporal, y la cavidad corporal secundaria se habría originado a partir de un antepasado de los acelomados. Y ahí tenemos nosotros el origen de los animales celomados. Aquí está el origen, aquí, el origen de los animales pseudocelomados. Aquí está el origen de los animales acelomados. Y aquí está el origen de los animales pseudocelomados. Y a partir, ¿no es cierto?, de este ancestro tenemos estas líneas evolutivas que se expresan en animales que existen en la actualidad. Grupos, grupos de animales que existen en la actualidad. Por supuesto que en épocas geológicas pasadas muchos artrópodos desaparecieron, aparecieron otros. Lo mismo pasa respecto de los otros grupos. Pero en general, ya lo que muestra aquí son los grupos de animales presentes. Entonces, nos vamos a concentrar en los gusanos planos. Note que la palabra filum ya se puede escribir con F, filum, con PH, y puede escribirse también filum con F, pero sin la terminación UM, filo. El plural de filum es fila, y se puede escribir F, como suena, o bien el PH. En latín el PH se pronuncia como F. Filum plati helmintes. La terminación helmintes quiere decir gusano. Y el prefijo plati quiere decir, tal como aparece ahí, plano. Aludiendo a la característica principal de estos animales, que es el ser de cuerpo plano. Ahora, ¿cómo encaran los platelmintos los desafíos que les presenta la vida? Ya me molesta esta cuestión. Bueno, para la adquisición de su alimento, los platelmintos presentan un sistema digestivo incompleto y en algunos casos no tienen sistema digestivo. ¿Qué significa un sistema digestivo incompleto? Que tienen un mismo poro por donde entra el alimento y por donde sale el alimento no digerido, donde sale, entre comillas, la caca, entre comillas, la feca. Respecto del intercambio gaseoso, el intercambio de anhidrido carbónico con el medio ambiente y el intercambio de oxígeno con el medio ambiente, etc. Eso se llama ventilación. El animal no tiene un sistema de ventilación. Y lo hace en base a un mecanismo físico, difusión, que puede ser una difusión pasiva, o sea, entran, salen los gases, o bien una difusión activa, que cuando el animal está sometido a concentraciones, por ejemplo, muy bajas de oxígeno en el interior de un huésped,
Bueno, tiene que hacer pasar oxígeno contra la gradiente de oxígeno. O bien, si en el medio donde está, hay una gran cantidad de anhídrido carbónico, la concentración de anhídrido carbónico elevada, y de todas maneras el bicharraco tiene que tirar anhídrido carbónico hacia afuera, mediante difusión pasiva o activa. Aquí, la forma corporal, la forma plana del animal, facilita la ventilación. Si fuera gordito, redondeado, la ventilación mediante difusión no sería eficiente. Movimiento. Presentan un sistema muscular poco desarrollado. Dicho en otras palabras, estos animales tienen movimientos lentos. ¿Ya? Usted puede ver una tenia viva y la va a ver que, bueno, el cuerpo de la tenia puede que se mueva, qué sé yo, pero no tiene la movilidad de una serpiente, por ejemplo. Muestra que el animal está vivo, pero no sale arrancando. Conducta y coordinación. Presentan un sistema nervioso rudimentario y órganos rudimentarios de los sentidos. Sin embargo, en algunos planteamientos parásitos, endoparásitos, los órganos de los sentidos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la visión, han desaparecido y se han mejorado los órganos de los sentidos que tienen que ver con la quimiorecepción. Soporte. Carecen de órganos y carecen de sistema esquelético. ¿Ya? Es una palabra, no tienen, voy a exagerar con el ejemplo, pero para que me entiendan. No tienen hueso estos bicharracos, o menos, más que eso, no tienen sistema óseo. Entonces, estos son de animales, por lo tanto, son de cuerpo blando. Sin embargo, para resistir los jugos digestivos del huésped y pH muy bajos, tienen una cubierta que les da resistencia, pero no lo soporta, no le da soporte al cuerpo. En el caso de la excreción, fíjese usted, presentan órganos excretores. Estos órganos excretores tienen un nombre especial, se llaman células flamígeras. Células flamígeras. Entonces, si vemos los sistemas de órganos que estos bicharracos tienen, bueno, tienen un sistema digestivo, aunque incompleto, ya tienen un sistema muscular, aunque poco desarrollado, tienen un sistema nervioso rudimentario y órganos de sentido, no tienen sistema esquelético, pero tienen órganos excretores. Dicho otras palabras, la función de eliminación de desechos del metabolismo, la función de eliminación del desecho del metabolismo es importante. No recurren a la difusión, sino recurren a la excreción mediante células flamígeras. Circulación y transporte interno carecen de un sistema circulatorio, por lo tanto, el movimiento de líquidos conteniendo los gases o conteniendo los nutrientes se hace por difusión y movimiento del cuerpo. O sea, el mismo movimiento del cuerpo hace que los líquidos interiores se vayan movilizando por la mesoglea, por los espacios que hay en la mesoglea. Reproducción, aquí hay otro aspecto interesante, son animales que tienen un sistema reproductor hermafrodita. Hermafrodita quiere decir
que son animales que tienen los dos sexos, no se autofecundan, sino que se tienen que aparear. Y en ese apareamiento, en esa cruza, los vicerracos intercambian los gametos masculinos. Intercambian de manera recíproca. No, los gametos masculinos. Desde el punto de vista de la ecología, hay platermientos que son de vida libre, son acuáticos, pueden vivir tanto en el mar como en las aguas dulces, lagos, lagunas, pantanos, etcétera. O bien se han especializado en la vida parásita, vida endoparásita. Ciclo de vida, entendiendo por ciclo de vida aquel periodo de tiempo que media entre cuando el bicho está en el estado de huevo al estado de huevo de la generación siguiente. ¿Me entendieron eso? Ciclo de vida. ¿Puedes repetirlo, profe, por favor? Sí. Ciclo de vida es la unidad de tiempo que va desde la etapa de huevo a la etapa de huevo de la generación siguiente. Es decir, a los huevos del que originó los huevos. ¿Me entiendes? Ahora, algunos libros hablan de ciclo evolutivo, eso está malo, es ciclo de vida. En las especies parásitas, el ciclo de vida es complejo y aquí aparece el concepto de huésped intermediario. En los parásitos podemos encontrar nosotros el huésped definitivo y el huésped intermediario. El huésped definitivo es el huésped que lleva al animal adulto. Y el huésped intermediario es el huésped que lleva al animal en alguna etapa intermedia de desarrollo. Puede llevar el huevo, puede llevar la larva, etc. Ahora bien, algunos parásitos pasan toda la vida en un mismo huésped, de tal manera que el huésped al mismo tiempo puede ser el huésped intermediario y el huésped definitivo. En otros animales parásitos, el platerminto, se necesitan más de un huésped intermediario. Y aquí es donde los bicharracos ya explotan las cadenas tróficas para ir pasando de huésped intermediario a huésped intermediario hasta llegar al huésped definitivo. Entonces, se podrán dar cuenta que estos animales, desde el punto de vista estructural, son relativamente simples. En algunos casos, como por ejemplo el sistema respiratorio, sistema esquelético, sistema circulatorio no tienen, y en otras funciones sí ya tienen órganos especializados, particularmente, por ejemplo, el sistema reproductor hermafrodita, que es bastante complejo en algunos animales. Tienen una tremenda capacidad para poner los huevos, ¿verdad? Y como los huevos tienen que llegar al medio ambiente, van con una serie de capas que protegen a los huevos de las inclemencias del tiempo, mucho calor, mucha sequedad, etc.
Voy a ver de dónde lo bajo. Falta una línea ahí que dice relaciones con el ser humano. La última línea. Bueno, por su condición de animales parásitos, son importantes para el ser humano porque pueden parasitar al ser humano, pero además parasitar a animales domésticos, como muchos animales domésticos, como vacas, caballos, ovejas, cabras, chancho. Tienen un origen muy tempranamente en su relación con los seres humanos. Entonces, a veces hay un flujo de parásitos que afectan a los animales domésticos y que pueden llegar también al ser humano. Así que son bastante importantes para el médico veterinario, no tanto para el agrónomo, y bastante importantes para el médico humano. Tiene que tener presente usted que hay una disciplina que se conoce con el nombre de parasitología, y hay médicos que se especializan en eso, hay médicos veterinarios que se especializan en eso. Y el personaje especializado es parasitólogo o parasitóloga, si estamos hablando de una mujer. Ahí tenemos nosotros el sistema digestivo de los platelmintos que tienen sistema digestivo. Hay algunos platelmintos donde este sistema digestivo ha desaparecido. Entonces ahí tenemos nosotros la apertura por donde entra y sale el alimento. Entra el alimento y sale el material no digerido. Esta es una cavidad digestiva sacular. Es un saco, porque no tiene salida. Aquí hay una entrada y una salida. Se acumula acá. Y aquí tenemos un sistema digestivo un poco más complicado, porque tiene un intestino derecho y un intestino izquierdo, ambos saculares. Y aquí está el orificio de entrada y salida. Ahora, el dibujo muestra una boca, esto se llama achurado, o sea, está marcado con líneas para indicar que esta boca es una boca que succiona, chupa. No tiene dientes, o sea, no mastica, chupa. Por lo tanto, el alimento que consumen estos animales de vida libre son alimentos semilíquidos o semisólidos, pastosos, un trozo que haya que masticar, no tienen dientes. Y aquí un caso ya de bifurcación. Ahí tenemos la entrada y la salida, la bifurcación del intestino, una rama anterior derecha, anterior izquierda, y una rama posterior. Y estos son ciegos gástricos. Estos animales pueden consumir una gran cantidad de alimento para su tamaño y pueden acumular ese alimento en estos ciegos y de ahí hacer una digestión lenta y por lo tanto permanecer varios días sin alimentarse, escondidos en algún lugar. Estos son animales de vida libre. Y a ver, este es un animal de vida libre. Y este que está aquí es un animal parásito, y este que está aquí es un animal parásito. Y este creo que también es un animal parásito. Ahora, dentro de los platyhelminthes tenemos nosotros 3 clases de gusanos planos.
El que está mostrado en la diapositiva son los gusanos de la clase Turbelaria. A nosotros no nos interesan los gusanos de la clase Turbelaria. Ya vamos a llegar a ellos. Los que nos interesan. Y aquí tienen una diapo que muestra el sistema excretor de los platermitos. Esta es la unidad excretora. Recuerden que en el caso nuestro es el riñón. Esta es la unidad excretora, una célula flamígera. Estas son cilios que flamean. Por eso el zoólogo que las vio por primera vez le llamó célula flamígera. Flamea como la llama de una vela. Recuerden que en esa época los viejos estudiaban a un microscopio con la vela o lo estudiaban en la ventana con el sol. Cuando el sol se escondía, bueno, se metían adentro y usaban la vela. Y la dirección de la flecha indica el flujo de las sustancias de desecho. Este es el líquido intercelular, el que está en medio del tejido mesenquimatoso, y entonces esta célula flamígera succiona el líquido y se produce un filtrado donde a medida que se va moviendo el líquido por estos conductos, se va concentrando, ¿ya? Y se va formando un líquido rico en productos del metabolismo de las proteínas, ¿ya? Ahí tienen ustedes la red que conforma el sistema excretor. No hay órgano excretor en sentido estricto, hay una célula excretora. Este es el sistema excretor. A ver, voy a decirlo de otra manera. Este es el mecanismo excretor más primitivo que existe en los animales. Mirado desde el punto de vista evolutivo, ¿no es cierto? Es el primer mecanismo para eliminar los desechos del metabolismo de las proteínas y para regular el pH de los líquidos internos. Y ahí tenemos nosotros la posición relativa de los platermintos. Se describen alrededor de 150.000 especies, pueden haber más, lo que representa, ¿no es cierto?, en el contexto de los animales, un grupo no menor, ¿no? La mayoría de los animales tienen representación porcentual muy baja. Si revisamos los grupos de animales más preponderantes, bueno, tenemos los artrópodos con aproximadamente el 74% de todas las especies descritas. Después por aquí tenemos los platermintos, ya lo dijimos, los nematos, un 7%, los moluscos, un 10%, y acá abajo, ahí, tenemos los cordados. Pero si uno revisa, ¿ya?, todos los tipos de animales que se han descrito, la mayoría de ellos tiene una presencia porcentual baja. Podemos de señalar entonces que los tipos de animales más abundantes, ¿no es cierto?, no superan los 5, y entre ellos tenemos dos de los que nos interesan a nosotros, los platelmintos y los nematos, que nos interesan desde el punto de vista parasitario. Formas corporales y estilo de vida de los platelmintos. Ahí tenemos nosotros una planarita, que es un animal de vida libre, acuática, de hábitos nocturnos. Se puede notar que el cuerpo es delgadito, son muy frágiles, se rompen con mucha facilidad. Incluso nosotros, eso que ven ustedes de color, o sea, eso es la parte interna del animal.
que está cubierto por una capa blanca, transparente, que se ve ahí en los bordes. Algunas de estas planarias permiten que vivan dentro de su cuerpo, en el mesénquima, algas fotosintéticas, de tal manera que el animal tiene un aspecto verde, y las algas, por supuesto, realizan fotosíntesis y contribuyen con oxígeno, le sacan el anhídrido carbónico y también con hidrato de carbono, y a este le contribuye con anhídrido carbónico y el hecho de estar dentro de un espacio relativamente protegido. Cuando uno cría estas planarias verdes a la sombra, bueno, desaparecen las algas y el animal adquiere el tono café. Y aquí tenemos dos grupos de animales, platermintos, que nos interesan desde el punto de vista parasitario. Las planarias pertenecen a la clase Turbelaria, las tenias a la clase Cestoidea, y las fasciolas o duelas pertenecen a la clase Trematoda. Tenias, duelas, también llamadas fasciolas. Esto es el estado adulto, ¿eh? Bueno, ahí tienen de nuevo a la planarita, no sé, clase turbularia, el hábitat donde el animal vive, y estas son la organización interna. En azul está el sistema digestivo, en naranja está el sistema nervioso. Estos bicharracos tienen dos fotorreceptores y es media turnia, así que le da un carácter bastante simpático. Y estas orejas que ven ahí, que se llaman orejas, tienen quimiorreceptores, son zonas concentradas para detectar en el agua la presencia de sustancias nutritivas o sustancias peligrosas. Como dije, son de hábitos nocturnos, son en su mayoría carroñeros. Y lo otro interesante es que aquí está la entrada y salida del alimento, y esta cosa se puede proyectar hacia afuera, como que fuera una lengüeta, pero esta lengüeta es hueca en su interior, como que fuera un tubo carnoso, y ahí el animal succiona, chupa. Ya les dije que estos no mastican ni muerden, succionan. Algún resumen sobre la historia natural de los turbelarias de las planarias: mayoritariamente vida libre, acuáticos, mayoritariamente marinos, algunas especies terrestres, pero de ambientes húmedos. Ciclo vital sencillo. ¿Qué significa ciclo vital sencillo? Que el animal, cuando se aparea, deja huevos, y de los huevos eclosionan planaritas, o sea, animales que tienen la forma del adulto, pero son chiquititas. No hay estados larvales. Ya la mayoría de ellos, como dije, son carroñeros, algunas especies son depredadoras. Viven en fondos de lodo, piedras, plantas, algunas especies pelágicas. Especies pelágicas dice relación con especies que viven en mar abierto, no viven asociados a rocas o a fondos lodosos, viven en las aguas libres, flotando. Son de actividad nocturna o crepuscular y con microalgas simbiontes, lo que les decía recién. ¿Cuáles son los grupos que a nosotros nos interesan? Los trematos.
o fasciolas o duelas. ¿Ya? Estos animales en su estado adulto son endoparásitos, no tienen segmentación, tienen una forma de hoja, son planos con forma lanceolada como una forma de hoja. La boca está rodeada por una ventosa a la que sigue un sistema digestivo bifurcado, a veces ramificado. Presentan una cutícula gruesa desprovista de cilios en el estado adulto. Esta cutícula, como decía, los protege de los líquidos corporales que viven que se encuentran en el interior del huésped. La boca se continúa en una faringe encargada de bombear hacia el digestivo. Ya les dije, los animales no mastican, sino que chupan, succionan. En el estado adulto, las duelas viven en los conductos hepáticos, o sea, en los conductos del hígado y en la vesícula biliar del hospedero. Causan, por el hecho de vivir en el hígado, ciertamente alteran el funcionamiento normal del hígado. El hígado es un órgano importante. Y también la digestión del alimento rico en grasa. En un determinado huésped, en los conductos hepáticos del huésped, pueden encontrarse un número relativamente numeroso de adultos de fasciola hepática. Bueno, la forma básica de una fasciola hepática es esta que está acá. ¿Ya? Tiene en general una forma de hoja y una zona anterior llamada cono cefálico. Tiene ahí una ventosa oral y aquí abajo tiene una ventosa ventral. Y todo lo que alcanzan a ver ustedes al interior son glándulas del sistema digestivo. Perdón, no. Son glándulas del sistema reproductor. Glándulas del sistema reproductor, como estos animales tienen una tremenda capacidad para poner huevos, ¿ya? Los huevos van revestidos de sustancias protectoras y de sustancias nutritivas. Y esas sustancias protectoras y sustancias nutritivas se forman en estas glándulas que ustedes alcanzan a ver. El ejemplo de un tremátodo común en el campo chileno, ciertamente su abundancia ha ido disminuyendo, pero en épocas pasadas era bastante común, es la fasciola hepática. Ahí tienen ustedes un ejemplar adulto de fasciola hepática. En esta dimensión en la que estoy marcando, el animal puede medir casi 2 centímetros, y en esta dimensión que estoy marcando, bueno, puede tener 1,5 centímetros, 1,3 centímetros, 2. Y de grosor, bueno, menos de medio centímetro. Tienen en general un aspecto sucio, oscuro, feo. Ahí tienen ustedes un diagrama que muestra la disposición
de sus órganos internos. Tenemos la boca, tenemos la faringe muscular, la que succiona, tenemos la ventosa ventral. Recuerden que esto es un animal hermafrodita, pero se tiene que aparear con otro para el intercambio recíproco de gametos masculinos, y ahí tienen ustedes el conjunto de glándulas que se llaman glándulas vitelógenas y que proveen, ¿no es cierto?, sustancias que protegen al embrión en desarrollo, que le dan nutrientes. Tenemos el ovario, y aquí en negro tenemos los testículos. Y acá tenemos el ciclo biológico de la fasciola hepática. El adulto puede encontrarse en algún herbívoro doméstico, que puede ser una vaca, oveja, cabra, también en el ser humano. Los huevos son eliminados con las fecas a un ambiente que tiene que ser un ambiente acuático. Puede ser una pequeña poza donde los animales van a tomar agua, una pequeña poza donde los animales se van a alimentar. Generalmente los bordes de las pozas tienen forraje de buena calidad. Esta poza puede ser una poza que se forma después de una lluvia o un reservorio ad hoc, etc. Y una vez que los huevos están en el agua, flotando en el agua, son la estructura liviana, rápidamente sale una larva que se conoce con el nombre de larva miracidio. Esta es una larva microscópica, muy nerviosa, se mueve a través de unos orgánulos celulares conocidos con el nombre de cilios. Y en el agua se mueve muy rápidamente porque tiene tiene pocas horas para encontrar el huésped intermediario. Y el huésped intermediario son caracoles de agua dulce, donde el miracidio rompe la pared corporal del caracol y se introduce dentro del caracol. Y en el interior, el miracidio se transforma en una nueva larva conocida con el nombre de redia. La redia se puede reproducir dando origen, dentro del interior del caracol, dando origen a más redias. De tal manera que el caracolito, que fue invadido, digamos, por unos 10 miracidios, termina lleno. ¿Dije redia esto? Ya, me equivoqué, es esporocito. Esporocito. Y cuando el esporocito ha alcanzado cierto desarrollo y se ha reproducido sucesivamente, aparece un nuevo estado larval que se conoce con el nombre de redia. Este estado larval sale del caracol. Generalmente el caracol muere, reventado por la cantidad de bichos que tiene en su interior. Sale al agua, la redia, y rápidamente se transforma en un nuevo estado larval conocido con el nombre de cercaria. Esta cercaria tiene una gran cabezota, cabeza entre comillas, ¿ya?, y una cola. ¿Ya? Y ya tiene la ventosa oral y la ventosa ventral, y ya tiene el sistema digestivo formado.
Rápidamente esta cercaria busca plantas acuáticas y se enquista. ¿Qué es un quiste? ¿Qué es un quiste? Un quiste es una estructura de resistencia que en su interior contiene una larva. Esta estructura de resistencia está rodeada por capas que la protegen de las temperaturas elevadas, de las temperaturas muy bajas, de la sequedad ambiental, del el viento, etc. Se queda ahí enquistada, a la espera que venga un animal herbívoro a alimentarse de la planta, y una vez que está en el interior de la cavidad digestiva de ese herbívoro que se ha consumido la planta con quistes, ¿ya? Las paredes de este quiste se disuelven, el animal se activa por los jugos intestinales, se revienta el quiste y este animal queda en libertad, ¿no es cierto? Y del intestino pasa al torrente sanguíneo y de ahí se va a instalar al hígado. Y tenemos que se completa el ciclo, ¿ya? Cuando los animales, una vez que están instalados en el hígado, logran la madurez sexual y empiezan a producir los huevos. ¿Cómo el ser humano se puede contaminar con este parásito? Consumiendo plantas acuáticas, berro, por ejemplo, que contiene la fasciola hepática en el estado de cercaria. Esto, como dije, fue una parasitosis bastante común en el campo chileno por los años 50, pero ahora ha ido disminuyendo su prevalencia. De partida ya no se consume tanto berro, y además las aguas estancadas se controlan, la calidad de las aguas se controlan para evitar el reservorio de la fasciola. Y también se tratan las aguas estancadas con molusquicida para matar el caracol huésped intermediario. Entonces, ustedes cuando anden en terreno y alguien le ofrezca berro como ensaladita, el berro es bastante rico, qué sé yo, es preferible que no consuman ese berro, porque nadie les da garantía que es un berro que no haya sido sacado de tu ambiente, ¿ah? Con fasciola hepática. Ahora bien, si alrededor de la laguna, de estos cuerpos de agua, tenemos nosotros casas de obreros, donde el material fecal llega hasta la laguna, bueno, hay altas campesinos y obreros que trabajan en el campo, hay alta probabilidad entonces que esta agua sea rica en huevos de fasciola hepática si no se toman las providencias correspondientes. Pero en general en el campo, ¿no es cierto?, alrededor de algunos depósitos de agua importantes, hay alguna infraestructura agrícola y casas de campesinos o casas de gente del sector con pozos sépticos, ¿ya? O bien antiguamente las casetas sanitarias desembocaban directamente sobre un arroyo, ¿no es cierto? Y el arroyo llevaba la caca hacia estos cuerpos de agua. Ya es difícil encontrar situaciones así. Es posible que todavía existan por ahí, pero son menos frecuentes. Pero por la década del 50, ¿no es cierto?, la gente iba a defecar, ¿no es cierto?, sobre estos
estas tazas de madera, ¿no es cierto? Estos cajones de madera, y la gente ahí y pasaba el agua. O bien, ¿no es cierto?, letrinas que reciben la materia fecal, pero hay movimiento de agua a favor de la pendiente, que contaminan las napas freáticas y después esas afloran en alguna parte. Bien, jóvenes, son las 7:30, es la hora de la clase. Jóvenes, Sí, profe. Sí, profe. no lo escucho. Terminamos la clase, a las 7:30 termina, ¿verdad? Sí. Bien, entonces este es el material para que ustedes trabajen la guía, profundicen algunas materias, ¿ya? Mañana podemos ver algunas dudas que tengan, y en la medida que trabajen, ¿no es cierto?, las guías y armen sus documentos, sus apuntes, bueno, van a quedar en mejores condiciones de tener una buena nota en el curso, ¿ya? Prácticamente trabajamos acá la mitad de la serie de preguntas referidas a la biología de platihelmintes o platelmintos. A esta altura del día, después de haber hecho clase, se me enreda la lengua. La clase de mañana, que es una clase corta, vamos a trabajar con las tenias, ¿ya? Las lombrices solitarias. ¿Alguna pregunta, comentario antes de cerrar la clase? No, profesor. ¿Todo bien? Bien. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Y no se olviden de trabajar el material. Yo no creo que hoy día les suba la clase, porque mañana a las 8 tengo el día muy pesado, digamos. Pero se lo voy a subir tan pronto tenga la oportunidad. Probablemente el miércoles, si no en la mañana, en la tarde. Bien, jóvenes, que tengan una buena tarde, como les dije, ¿no? Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Geografía. Chao, profe. Chao.